octubre la Iglesia celebra Nuestra Señora del Pilar. Y en España y en los países de Latinoamérica, o Hispanoamérica como le llamamos también, celebramos el Día de la Hispanidad. Van unidas fundamentalmente al hecho de la evangelización de América Latina. ¿Qué tiene que ver todo esto con la celebración del Día de la Hispanidad? Probablemente la historia de los pueblos de América es una historia que es muy larga y que también ellos han hecho todo su recorrido histórico. No solamente en el momento de que nosotros llamamos descubrimiento de América. Hay que recordar que América no fue descubierta por Cristóbal Colón, sino que América fue descubierta por sus moradores, o aquellos que muchos siglos antes llegaron allí y, por lo tanto, vivieron y colonizaron ese lugar. Estamos viviendo tiempos, y ahora vamos a nuestros tiempos actuales, en los que hay una gran polémica sobre todo el tema en que se refiere a la situación de América, concretamente a lo que algunos llaman colonialismo o llaman neocolonialismo, o que es lo que nosotros llamemos el momento del descubrimiento de América, por lo tanto las gestas de Colón, y después de todos aquellos conquistadores, que también le llamamos nosotros así, que fueron a Perú, que fueron a México, que fueron por todo Centroamérica y Sudamérica, e hicieron la América actual que nosotros conocemos. Se viven unos periodos de gran revisionismo, también en Estados Unidos, cuando la evangelización y la conquista de los Estados Unidos fue muy diferente a la de otros países americanos, pero en fin, esto nos sacaría de contexto y no es a lo que quisiera ahora explicar. El resultado es que todo lo que se vea como europeo venido de Europa se ve como una imposición, como un colonialismo, como un neocolonialismo y por lo tanto algo con lo cual nos tenemos que liberar. El resultado de esto es, por ejemplo, la no celebración del día 12 de octubre de la Hispanidad y también en Estados Unidos el haber puesto el día 11 de octubre como el Día de los Pueblos de América. Yo no voy a entrar en polémicas porque no me corresponde como sacerdote, sino quiero hacer una reflexión en torno al tema de la hispanidad. Y ahora quiero referirme fundamentalmente a un documento que está como muy presente en el ánimo de las personas y que ha provocado una cierta polémica. Me refiero a la carta que escribe el Papa Francisco hace pocas semanas, con motivo, y esto es muy importante subrayarlo, con motivo del bicentenario de la Declaración de Independencia en México. Con lo cual, ya que hay un dato importante, que es la celebración de la independencia de México, no está hablando de los tiempos de la conquista, sino está hablando de algo que vino 4 siglos después. El segundo dato que me parece también muy importante es que la carta es un documento muy típico del magisterio papal, en la que el Papa escribe a sus hermanos en el episcopado, concretamente en este caso al episcopado mexicano. Por lo tanto, es una carta, vamos a decirlo así, familiar, aunque es evidentemente una carta pública y de contenido público, pero no es una carta dirigida a todo el pueblo mexicano, no es una carta dirigida al presidente de la República de México, sino es una carta en la que el Papa reflexiona con sus hermanos del episcopado mexicano sobre esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que dice esa carta? Pues es quizás lo que más se ha descontextualizado y es lo que ha provocado la polémica. El Papa va a decir una idea muy importante. Celebrar la independencia es afirmar la libertad, y la libertad es un don y una conquista permanente. La segunda idea es que con ocasión precisamente para celebrar este bicentenario, sería importante fortalecer las raíces y reafirmar los valores de la nación. Esto es un tema que ya había tocado San Juan Pablo II, muy conocido, que es el famoso tema de memoria e identidad. No podemos tener una identidad, decía Juan Pablo II, si no tenemos una memoria. Vivimos también tiempos de mucho revisionismo de la memoria. El problema es que muchas veces ese revisionismo de la memoria se hace en un plano ideológico y por lo tanto se trata de borrar parte de esa memoria, resetearla y añadir otra parte de la memoria que también probablemente es memoria.
Pero en fin, esto es un tema que es mucho más complejo y lo dejamos ahí en stand-by. En el fondo es, si queremos fortalecer las raíces y reafirmar los propios valores, en este caso se está hablando del país que es México, no se está hablando de toda América Latina, es necesario que para fortalecer esas raíces, añade el Papa, la relectura, y es quizás una palabra que a alguno le puede provocar urticaria, la relectura del pasado con sus luces y con sus sombras. Es verdad, el Papa dice, ya mis antecesores habían pedido perdón y habían hablado de esas luces y de esas sombras, es verdad. En la América, en lo que nosotros conocemos como la conquista de América, y por lo tanto todos los eventos que vienen después de Colón, ya con los conquistadores, por lo tanto Hernán Cortés, Francisco Pizarro, etcétera, Núñez de Balboa, etcétera, etcétera, en toda conquista hay uso de la fuerza y por lo tanto en ese uso de la fuerza puede haber también arbitrariedad y puede haber injusticia. Y en este caso puede haber procesos de sombras, pero el Papa es muy interesante porque dice luces y sombras y además en ningún momento está citando la conquista. Está diciendo que en esa historia de América y concretamente en la historia de México, fundamentalmente ha habido luces, muchas luces y sombras. Si queremos fortalecer las raíces, también tenemos que purificar esas sombras. Es más, el Papa hace una segunda citación sobre esas sombras. Se refiere a la famosa Revolución Mexicana y concretamente a la Guerra de los Cristeros, a la que el pueblo cristiano padeció y sufrió también martirio. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué me he visto como lanzado a poner estas palabras en vídeo? Porque estamos viviendo tiempos que además de que ha suscitado mucha polémica esta carta del Papa, inmediatamente ha habido personas que eso lo han visto como un ataque frontal a la cultura cristiana y a la evangelización que especialmente hizo España. Es evidente que esta polémica, que no debería ser una polémica realmente, pero en España, por la sensibilidad que tenemos, especialmente hacia los temas de América, ha habido personas que le ha provocado como una especie de urticaria. Creo que tenemos que hacer un discurso mucho más maduro, más reflexionado, más prudente. Recordar que el Papa no ha querido en ningún momento decir nada sobre lo que es la epopeya de la conquista y de la evangelización de América, sino simplemente subrayar que en cuanto a que somos cristianos, porque el diálogo es para cristianos y la carta es para cristianos, queremos fundamentalmente pedir perdón. Y sobre ese saber pedir perdón, fortalecer esas raíces culturales que en parte son raíces de aquellos pueblos que ya estaban presentes en América mucho antes de la conquista, junto con esas raíces europeas que llegaron a través de los españoles. Ahí viene la síntesis de la evangelización, a partir de ahí viene esa evangelización, que también tuvo, como todas las evangelizaciones, sus luces y sus sombras, y ahí es donde llegamos a los tiempos actuales. Vivimos de esperanza y para la esperanza. La esperanza de que esa fe que recibimos hace bastantes siglos de aquellos primeros conquistadores y evangelizadores siga profundizando no solamente en aquellos países de América Latina, sino también en nosotros.